Aquí en Sucre ha pasado lo mismo en anteriores años, que prácticamente casi todo giraba alrededor de unas cuantas empresas, entre ellas Fancesa, que bueno, ahora está entrando en un periodo de crisis, tiene que haber un periodo de reestructuración, pero esas empresas, ¿cómo se mantienen pujantes? Es decir, ¿qué diferencia esas empresas italianas, donde básicamente la economía de los pueblos gira alrededor a una o dos, con las empresas en Latinoamérica, donde en realidad hay mucha variación, ¿no? Las empresas pueden ser dos, tres, una década muy pujantes, pero después entran en un periodo de crisis, se tratan de salvar de alguna manera, entonces es muy difícil pensar en que una ciudad, un pueblo, puede estar alrededor de una empresa, al menos en Latinoamérica. ¿Cuál es la diferencia? Para mí es la ambición. Ambición. Yo amo Sucre, he vivido 18 años acá, pero me parece que muchas veces el sucrense es muy conformista. Y en el caso de, hay varias empresas acá, no sé, Paraty, Sureña, la sombrerería, que en su momento eran grandes, pero acabas teniendo una familia que se queda conforme con lo que tiene, porque tienen un montón de dinero y no se actualizan. Y eventualmente el mundo sigue creciendo, entonces vas perdiendo tamaño de mercado y te haces menos competitivo, ¿no? Yo he tenido la oportunidad, y mi hermana también, que es sucrense, de trabajar en estas empresas y las comparo con empresas, ni siquiera que están en otro país, del mismo rubro en otra ciudad y ves la diferencia. La diferencia es desde cómo manejan los procesos, términos de seguridad, cómo hacen su marketing, cuáles las proyecciones que tienen a futuro y el mismo hecho que las mismas familias siguen manejando todo lo que es la empresa. Entonces no tienes gente externa que te ayude a tener una perspectiva distinta, no hay una forma en la que vayas a crecer. Y eso hace lamentablemente, en mi opinión, que Sucre se quede pequeña y que las empresas que tenemos relativamente grandes no vayan a crecer en el futuro, pero la economía global sigue creciendo, la población sigue creciendo, entonces las empresas se van haciendo cada vez más pequeñas. Y la gente que es ambiciosa, eso le pasó a mi hermana, que no voy a decir la empresa, pero hizo su primera pasantía acá, vio que no le daban oportunidades de implementar lo que ella quería implementar y bueno, acabó yéndose a La Paz y en La Paz sí le dieron las oportunidades. Y en mi caso también tuve más oportunidades en La Paz de hacer cosas interesantes que acá en mi ciudad. Concuerdo en parte con eso. Hay muchas empresas aquí en la capital que en realidad han llegado a tener un nivel de ingresos aceptable y bueno, ya el siguiente paso sería atacar otros mercados, tratar de volverse un monstruo a nivel nacional, pero Claro. eso no lo hace, pero sí las empresas cruceñas tienen esa visión, ¿verdad? Claro, y total, y al final es más riesgo, ¿no? Si al final tienes tu empresa aquí en Sucre y estás ganando tus buenos dólares, tienes tus autos, tienes tu casa, ¿por qué te vas a arriesgar a ganar menos para crecer? Creo que esa es la mentalidad un poco de muchos sucrenses, ¿no? En cambio, el cruceño dice, ok, pucha, me arriesgo, puede que pierda dos o tres casas, pero puede que consiga 20 casas en 2 años si agarro este riesgo. Entonces es mucho la mentalidad de riesgo y yo creo que muchos sucrenses que tienen esta mentalidad de riesgo acaban yéndose. O sea, en mi caso yo creo que me adapto mucho al riesgo. O sea, ahorita estoy con una startup que puede que en 2 años ya no exista y que tenga que buscarme un trabajo cuando soy egresado de Oxford. Podría estar tranquilamente viviendo en Europa y ganando un buen sueldo, pero para mí el riesgo es lo que me da una oportunidad extra. Entonces yo veo el riesgo como algo que me va a permitir realmente crecer de la forma que no podría crecer con una carrera profesional común. Y creo que en ese sentido el cruceño, como vos dices, es mucho más adepto al riesgo.